El Ministerio Público ha tenido cierto tipo de dejadez, porque se supone que si son investigaciones que se comenzaron con un tiempo suficiente, no hay por qué esperar lo último que establece la ley para depositar la acusación. Si se hubiera depositado la acusación en tiempo oportuno, es decir, ya que una investigación, aún el plazo que le estableció de 18 meses para realizar la investigación, hubiera depositado la acusación en tiempo hábil, inclusive, no hubiera cesado. Desde el punto de vista del derecho, nos guste o no, el artículo 241 prevé que cuando supere la cuantía de los 18 meses, cuando se trate de casos complejos, como fue este caso, al igual que como también ocurre con los casos ordinarios, que normalmente es un año, cuando supere el año, el tribunal tiene que sustituir necesariamente la prisión por otra, si lógicamente no han sido torpedeados, no se han dado los aplazamientos en razón a la defensa. Desde el punto de vista legal, procede. Ahora, lo que nosotros no estamos de acuerdo es que se relaje, que se festine este tipo de acciones, que los casos de corrupción de este país, toditos han tenido un mismo modus operandi, todos se han dado sentencia a las 12 de la noche, y todo, bueno, es muy cuesta arriba que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y Jean Alain eran compañeritos de partido, Luis Henry Molina. Y lógicamente eso llama la atención, y mucho más aún también, como en un caso extraordinariamente grande, tú le vas a poner una fianza de 50 millones mediante compañía aseguradora, que lo que paga es 1%, y aquí hay personas pudriéndose en la cárcel porque no tienen cómo pagar una cuantía en efectivo. Entonces, estamos mandando el mensaje de que aquí lo que hay es que robar mucho. Entonces, el que roba mucho le ponen una fianza menor. Y muchos de los que son de la Sursa, de la Ciénaga, de esos barrios malos de la capital, le ponen una fianza de 25 millones de pesos en efectivo, que es imposible que una persona que vive en un lugar determinado como esto pueda cumplir con el pago de la garantía. Entiendo que no se le ha dado el debido seguimiento entonces a los casos de corrupción que fueron un boom al inicio del gobierno de Luis Abinader. El asunto es que han tratado el Ministerio Público de llevar estos casos mucho más en los medios de comunicación que en los tribunales. Y hay tecnicismos, lógicamente, que operan en lo que son a nivel de los tribunales. Tan pronto se dio el cese de la medida de coerción de Alexis Medina, fíjese que casi todos esos casos, quien lo ha soltado es el mismo juez. Todos. Y a usted le mando un mensaje también que ese juez, desde que inició, estando a la distancia, inclusive tenía una mascarilla puesta, porque así protege su identidad. Así nadie sabe quién fue que agarró y soltó, y nadie le va a poder decir corrupto o algo así o señalarlo, porque con esa mascarilla es muy difícil que nadie ni siquiera lo conozca. Pero sí deja un sabor amargo por el personaje nefasto que es Jean Alain, por los casos de corrupción que fueron un boom, pero realmente están todos en la calle. Entonces, la sociedad que esperaba que con una justicia realmente eficaz, pero la iglesia está en manos de Lutero. La intención por parte del Estado, del gobierno de Luis Abinader, fue la de someterlo. El Ministerio Público en cierto modo lo ha acusado, pero es muy penoso que bajo los vacíos que tiene la propia ley, por la dejadez del propio Ministerio Público, ocurran este tipo de casos si se supone que había una investigación previa. Es decir, si usted tiene un año, 6 meses investigando una investigación previa, no es verdad que usted necesita 18 meses más para terminar de completar una investigación, porque no es un caso de hecho flagrante. A nivel político, ¿le conviene al PLD tener a Jean Alain en su casa? Bueno, a nivel político, quizás diríamos que a nivel personal botan un poco de presión ellos con tener todo su corrupto, no solamente Jean Alain, en sus casas. Lógicamente no, los hermanos del expresidente están en la calle, y todos esos corruptos que fueron parte de ellos y que son estructuras o montaron supuestamente estructuras mafiosas en pos de captación de dinero para patrocinar o pagar campañas electorales. Es decir, que una persona que de la Procuraduría General de la República no guardara ni siquiera la forma, un órgano judicial, y se empeñara hasta en envasijar alcohol en los parqueos de la Procuraduría y mover todos sus hilos en pos de una futura reelección, lógicamente que es un activo político para el Partido de Liberación Dominicana. Y el ejemplo mayor de esto es que ninguno de esos personajes funestos fueron sometidos en otro gobierno, sino cuando se dio la transición al cambio. Manda un mensaje también de que cualquiera puede ser sometido a la justicia, porque inclusive los propios que están en el gobierno hoy se pueden ver en el espejo de Jean Alain, inclusive del maltrato que se le dio a quien hoy es procuradora, que es una de las cosas que hizo que las personas se ensañaran contra él, pero mucho más aún, esa arrogancia, esa prepotencia de este ser que aún preso no ha demostrado un grado de humildad ni siquiera mínimo. La procuradora
Anuncia que se retira en el 2024. ¿Qué opinión le merece a este tema? Es muy justo, es una persona que ha dedicado su vida al servir público, al servir de la justicia, una persona de edad, que el tiempo que le quede, lógicamente, yo me voy más lejos, ya después que ella sustituyó a Jean Alain, yo voy a renunciar, voy a ir a atender a mi nieto, porque ya por razones de edad, ya esa señora lo que está sufriendo de artritis y muchísimas cosas, por razones de edad ya está viviendo los depósitos, como dicen popularmente.